uruguayos fallecieron el año pasado de tuberculosis, una enfermedad tratable pero difícil de erradicar. Investigadores del Instituto Pasteur desarrollaron una nueva metodología sobre las cepas que permite mejorar el tratamiento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, por año se enferman de tuberculosis unas 10 millones de personas en todo el mundo, mientras que 1,5 millones mueren por año. Se estima que una tercera parte de la población mundial está infectada por esta enfermedad. En nuestro país, la incidencia muestra un aumento progresivo a partir del año 2006. En 2021 se registró una tasa de 26,8 cada 100.000 habitantes, es decir, 951 infectados, mientras que los fallecidos representaron 11%, un total de 107 personas. De esta forma, Uruguay dejó de pertenecer a los países de baja prevalencia de tuberculosis de la región para ubicarse en el grupo de países de mediana prevalencia. La tuberculosis predomina en varones jóvenes, mientras que el 70% se da en personas de entre 15 y 54 años. Los grupos de mayor riesgo para contraerla son los pacientes con VIH, las personas privadas de libertad, los contactos de casos de tuberculosis, niños menores de 5 años y personal de la salud. En el Instituto Pasteur investigan esta enfermedad desde hace varios años y desarrollaron una nueva metodología que permite identificar qué variante de la bacteria está causando la enfermedad a un paciente. Esto permite saber si esa variante, por ejemplo, es resistente a fármacos o no, y de esta forma mejorar el tratamiento. Gonzalo Grave, integrante de la unidad de biología molecular del Pasteur, explicó en qué consiste esa herramienta que será utilizada en los próximos meses por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Lo ideal es hacer el tratamiento, saber si las cepas son resistentes o no de entrada al tratamiento, que eso es algo también en lo que hemos trabajado, y actuar en consecuencia. Si ya se detecta una resistencia inicial a un fármaco, no dárselo porque va a perpetuar esa resistencia, digamos. Y buscando esos marcadores, como te decía, encontramos sí una asociación entre la presencia de estas moléculas y el desenlace de la enfermedad. Esto es algo muy preliminar que necesita una validación porque, claro, hacer muestras de cuidados intensivos son muy poca la cantidad de muestras, entonces conseguir estas muestras es muy difícil además, o sea, por eso fue importante el proyecto de la ANI porque nos dio recursos para poder desarrollar el proyecto que duró 3 años. Pero ahora ese proyecto terminó y bueno, nos queda esa parte de validación y seguir investigando al respecto. Por otra parte, a través de otra investigación, se detectó otra cepa que está presente en el sistema penitenciario, pero que no se ve en la comunidad. Y en particular en esta población de personas privadas de libertad, lo que encontramos ahí sí fue una cepa que está presente en el sistema penitenciario y que no la vemos en la comunidad. Mira, se pueden hacer, por ejemplo, lo que tenemos ahora es una foto. Entonces, ver en el tiempo cómo van cambiando estos perfiles y hacer un seguimiento. Y a partir de eso se puede hacer lo que es difícil hacer en tuberculosis porque las cepas son muy parecidas, es discriminar y eventualmente distinguir brotes y seguir hilos epidemiológicos. Que se hace a través de la entrevista epidemiológica, que eso en la Comisión Honoraria es algo que hacen muy bien, como en el COVID que te llamaban para ver los contactos y demás, eso se hace muy bien en la tuberculosis. Pero también cuando hay casos que no están relacionados epidemiológicamente, se podría a nivel molecular relacionarlos. Entonces ahí se tiene una idea más global, digamos, y se podría aplicar a todas las muestras, por ejemplo. La pandemia generó impacto en el diagnóstico durante 2020 y 2021, observando que cuando había más casos de COVID-19 disminuían los casos de tuberculosis y viceversa. Uno de los problemas de COVID que generó que, por un lado, que se diagnostique mucho menos tuberculosis, de hecho en Uruguay lo que se ve es que bajó un 20% el diagnóstico, o sea, se diagnosticaron menos personas con la enfermedad, no porque no hubiera, sino porque no accedieron al diagnóstico. Y lo otro es que se haya perdido el tratamiento en muchos casos. Entonces esa pérdida de tratamiento después puede ser una vuelta negativa a tener resistencia y algo que no era un problema en Uruguay puede hacerlo en el futuro. El científico que lleva 10 años abocado a estudios de este tipo destacó la importancia de la inversión en ciencia. Y hay una sensación a veces como que es un gasto y realmente es una inversión. O sea, la plata que se invierte en ciencia y se observó con el COVID, o sea, se devuelve
a la sociedad. Ahora lo estamos devolviendo, por ejemplo, con esta transferencia, o sea, generando un método diagnóstico, pero puede ser generando información que no tiene por qué tener una aplicación inmediata, pero que a la larga va a dar lugar esa generación de conocimiento a mejoras, en este caso en la salud, pero puede ser en cualquier área de científica. Y los recursos son limitados y es entendible, pero bueno, también hay que hacer como un esfuerzo visualizando eso, digamos, que realmente es una inversión. Y además que el sistema científico uruguayo está preparado y lo ha demostrado.